Amigos, bienvenidos de nueva cuenta a un episodio de En Espiral Podcast. El día de hoy tengo aquí a un amigo, a que además de amigo es colega arquitecto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, fuimos compañeros colegiados en el Colegio de Arquitectos del Noroeste aquí hace un tiempo. Y me da mucho gusto, Gerardo, que hayas aceptado mi invitación para venir aquí conmigo. Sé que lo que nos vas a contar es bien interesante porque tiene que ver con lo que nos ocupa a todos, que es el clima, el cuidado del medio ambiente, con la sustentabilidad. Y pues se va a poner muy interesante la plática, eso lo sé. Bienvenido, Gerardo. Bueno, pues gracias, muy buenas tardes, Giuseppe, muchas gracias, muchas felicidades por este proyecto que estás emprendiendo. Te veo muy bien equipado y sé que eres muy organizado, entonces seguramente más temprano que tarde te va a ir muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Pues la verdad que sí me siento bien, bien cómodo porque siempre estuve ahí contigo cuando empezaste con el tema de la Sí. sustentabilidad, cuando andabas con el tema de tu casa, que vamos a empezar a hablar un poco más adelante Ajá. de esto, pero pues lo que siempre te preguntan cuando entras a la universidad, a ver si te acuerdas, y te presentas con el primer maestro, te Ajá. preguntan tu nombre y por qué decidiste estudiar arquitectura. Te has de acordar, Sí, ¿verdad? claro, Entonces, claro que sí. esa sería mi primera pregunta, Gerardo. ¿Cuál fue el motivo, la decisión o qué te llamó lo atractivo para decidir, pues voy a ser arquitecto? Porque no es una decisión fácil. No, fíjate que yo siempre sentí atracción por la construcción. Yo veía una obra desde chiquito, veía una obra y amigos de mi papá que eran constructores. Los veía y nos invitaban a veces a ver las obras. Y siempre me llamó mucho la atención la construcción. Este, Desarrollé una habilidad por el dibujo y por la representación que me fueron llevando a tomar esta decisión ya, pues previo a la terminación de la prepa, ¿no? Ya en la prepa, llevé físico matemático y llevé dibujo constructivo, que básicamente en la arquitectura se llama geometría descriptiva, ¿no? A mí se me hace una materia muy interesante, una buena arquitectura, creo yo que sin una geometría pura es muy difícil que tenga algo de belleza y igual integrado al medio ambiente y etcétera, ¿no? Entonces, así fue como fui tomando yo mi decisión por gustos, por facilidades que yo tenía y y, y el conocimiento del trazo, del dibujo, el gusto por la representación gráfica. Entonces, y claro, tomas la decisión, llegas y te imaginas que todo es muy padre y la carrera de repente tiene áreas pues que no van con tu perfil a lo mejor, pero es tan amplia la carrera que obviamente cálculo diferencial integral y resistencia de materiales y todas esas cosas que son fundamentales para hacer bien los proyectos, este, sí, como que no estaban dentro de mi perspectiva de carrera, ¿no? Igual, la preparatoria que terminé en físico matemático, haz de cuenta que ese año, tercer año de preparatoria, fueron los 2 o 3 primeros semestres de la carrera. Entonces me facilitó mucho. Y y la carrera, la verdad, yo la disfruté mucho. Era una carrera que para muchos es muy pesada. Este, para mí no fue pesada. Y sí, me desvelaba 2, 3 noches por semana. Incluso hasta empecé a trabajar en cuarto semestre en las tardes. A mí me decían mis amigos, mis compañeros, oye, estás loco, me decían, ¿cómo te puedes a trabajar? Porque no te da espacio la carrera Sí, para trabajar. lo que hacía yo en los talleres de 3 horas Ujú. de la escuela, pues me ponía a trabajar. Entonces, la mayoría se pone a platicar y medio trabajas y medio platicas, y entonces, pero yo me ponía a trabajar. Y luego en las tardes me iba a trabajar. Y era completamente por gusto. Estudiaste en Guadalajara, ¿verdad? En la En Universidad Autónoma de Guadalajara. Allí Y mero. en la preparatoria, donde tuviste tu formación de físico matemático, que fue lo que ya realmente te empujó, vamos a Ujú. decirlo, para que te Sí. decidieras por la carrera de arquitectura, ¿dónde la Es estudiaste? Colegio Mochis. Colegio Mochis aquí. Colegio Mochis. Yo tuve la oportunidad también de estar en físico matemático y me identifiqué muy bien con lo que tú me Ándale. dijiste. Llevábamos ese tipo de dibujo y esas Ajá. materias. Gerardo, estando en Guadalajara, una ciudad que tiene pues una arquitectura muy diversa, ¿no? Es una ciudad colonial, con una arquitectura bellísima, ahí donde está el centro histórico, donde está la catedral, donde está el Palacio de Gobierno,
toda esa zona, ¿no? Que es el centro viejo de Guadalajara. ¿Cómo te sentiste estudiando, como estudiante, mejor dicho, de arquitectura, el estar rodeado de esos edificios impresionantes, o sea, con esa escala? Bueno, es una parte de mi carrera pues que yo siempre le voy a agradecer a mi papá que me haya permitido estudiar en Guadalajara. A mí me dijo, te vas a Guadalajara porque están tus hermanos. ¿Sí? Okay. Pero cuando voy a arquitectura a Guadalajara, con todo eso que dices tú de la historia de la ciudad, de la cultura que se maneja en la ciudad y todas las partes nuevas que tiene Guadalajara, que a mí me tocó antes de terminar la carrera, el primer paso a desnivel de Vallarta, haz de cuenta, y se sintió así como medio raro, ¿no? Ya era el futuro de la ciudad. Pero ya estaba, por ejemplo, el Fiesta Americana de la Minerva, ya estaba el Hyatt de enfrente de Plaza del Sol. Torres. Ya estaban, sí, venían las torres, o sea, ya había muchas cosas muy interesantes que ver en Guadalajara. Y el ambiente, la arquitectura ya era muy desarrollada en Guadalajara, ¿no? Y es la verdad, es una fortuna para mí haber hecho la carrera en Guadalajara. Claro que sí. Sí, aquí estudiando arquitectura también te la pasas bien y aprendes muy bien. Sí, pero en una ciudad de ese calibre debe ser muy bonito, pues. Así es. Gerardo, tú te empleaste, obviamente, al terminar la carrera, como lo hacemos la mayoría de los estudiantes, ¿no? De arquitectura. Ajá. Buscas, pues, trabajar de dibujante o de proyectista junior, les llaman ahora, ¿no? Sí. O de supervisor de obra, o a veces te contratan y te avientan a la obra así, sin más, ¿no? Ajá. ¿Dónde fue tu primera práctica como arquitecto ya en el ámbito profesional? Mira, en una empresa que se llamaba Codepa, Construcciones y Desarrollos del Pacífico. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Claro que la conozco. Me patrocinaba mi equipo de béisbol cuando estaba en la primaria. Ahí por el Rosales. Ahí está. Rosales y Juárez. Termina la Juárez. Exactamente, Codepa. Ahí estaba. Y ahí empecé. Incluso me tocó ser el residente de obras del dueño de la constructora. Ajá. El ingeniero de su casa. De obra de su casa. Okay. Y cuando se estaban haciendo algunos desarrollos enfrente del country, allá en las islas, por allá. Sí. Entonces, muy interesante y te metes y te vas metiendo y a la vez atendía yo proyectos propios, privados, ¿no? Y yo igualito, pues en la noche y en la tarde, en la noche y a darle, ¿no? Y empiezas a trabajar y llega un momento donde te toca la disyuntiva, ¿no? O sea, ¿le sigo acá o agarro para allá? ¿En qué momento, qué edad tenías cuando te llegó esa disyuntiva de decidir si te quedabas como empleado o emprendías? 25 años, 24, o sea. Muy joven. Sí, sí, sí. ¿Porque terminas la carrera de 23? Yo terminé la carrera de 21. Ah, muy pronto, muy joven. O sea, la carrera durante la tesis cumplí 22 años. Okay. Y el examen profesional lo hice de 22 años, algo así. 23 años, sí. Sí, pues empecé la escuela poquito antes. Ajá, cuando lo permitían, exacto. Antes se podía eso y pues me la llevé bien, me la llevé a trote, no me tropecé. Porque luego también se complica, ¿no? Que entras un año antes y se te complica por la diferencia de edad, la mentalidad, son muchas cosas. Y a los 25 ya formas fundas tu empresa, ya empiezas a trabajar como empresario de la construcción tú. Sí, claro. Sí, empiezo a construir desde antes de los 25. De hecho, en Guadalajara me tocó construir a mí antes de terminar mi carrera. Ah, mira qué bien. A una tía que pidió un proyecto por ahí, no se lo daban, y dije, tía, yo te lo hago. Estaba en 8º semestre. Sin miedo al éxito. Ajá, claro. Y al profe que me revisaba la tesis, le compré materiales para la construcción y no sé qué, y todo me fue muy bien. O sea, se te pusieron las cosas para que tú ya te metieras en la vida profesional antes de terminar tu carrera. Está muy interesante eso. Sí. ¿Ya tienes aquí cuántos años trabajando por tu cuenta, Gerardo? 36, 35. Se dice bien fácil, es toda una vida. Es mucho tiempo. Y has recorrido pues todos los ámbitos de la arquitectura, ¿verdad? Yo sé que has tenido proyectos residenciales, comerciales, también industriales. Y sé que ahorita ya estás metiéndote en otro sector que más adelante lo vamos a platicar. Muy bien. Bueno, en esta parte, Gerardo, yo recuerdo cuando tú empezaste tu proyecto personal, el proyecto de tu casa, ¿no? Aquí en Los Mochis. Era cuando se venía esta ola a nivel mundial, no nomás en México, de la famosa sustentabilidad. Sostenibilidad, que es otra cosa un poquito diferente, pero están relacionadas las dos, ¿no? Y recuerdo que causó mucho revuelo
cuando terminaste tu casa y la abriste, que hiciste un open house, Sí. tuve la suerte de que me invitaste. Ándale. No pude ir cuando hiciste tu open house, no pude asistir. Fui unos días después Ujú. y causó mucho revuelo. Cuéntame por qué causó mucho revuelo ese proyecto. Bueno, mira, el proyecto, pues, ¿qué te voy a decir yo? A mí me gusta mucho. Y soñé mucho yo con esa casa porque traté de hacer un esquema similar al de las haciendas. Obviamente que aquí hacer una hacienda en la ciudad, pues no se puede, ¿no? Ujú. Pero algunos conceptos de diseño de la casa los hice en base a ese eje, con esa entrada principal donde tienes un jardín central y pues en algunas cosas una fuente. En este caso es un patio que se enfatiza el centro del patio con una jardinera y unas palmas. Inicialmente fue un árbol que no prosperó allí. Y entonces la casa está alrededor del patio. Como un patio central, Es como un como patio la hacienda colonial central, ¿sí? típica. Un patio central que sin techo en nuestro clima y con la casa que no es tan grande, bueno, entonces lo hice de 2 niveles de doble altura, el techo, el Ajá, sí, patio, del patio. y le puse un domo con cierta capacidad de aislamiento, de policarbonato, con 3/4 de pulgada, con 3 capas, ¿no? Ujú. Y sí te reduce como 6 grados de temperatura. Le puse tabiques de block de tipo de canto para hacerlo ancho el muro y ventilación cruzada arriba. La casa es de un solo nivel. Los techos de la casa confluyen al patio. Por la cuestión de la temperatura. Ajá. Por inclinación, para facilitar. Tú abres una ventana en cualquier parte de la casa y la ventilación hace su trabajo de convección. Ujú. Es el principio de la física, donde el aire caliente va para arriba, el El aire aire fresco fresco. está por abajo. Y si tiene salida el aire caliente, pues todo empieza a circular. Entonces, eso sucede entre tiempo, ya sea cuando deja de hacer frío o cuando deja de hacer calor. Cuando está el tiempo muy estable, el calor, o muy estable el frío, está frío por todas partes y está caliente por todas partes, ¿no? Entonces no funciona y es cuando echas a volar el aire acondicionado. Calefacción no tengo, pero aire acondicionado sí. Y tenemos celdas fotovoltaicas y tenemos un sistema de ventilación geotérmica. Ese fue el punto, ¿no? Eso fue lo que llamó mucho la Yo atención. recuerdo cuando andaba metido en el tema de la energía solar, Sí, ¿te has de acordar? sí, sí. Yo fui emprendedor de la energía solar cuando iba empezando aquí en Mochis y recuerdo que me dijiste que tu medidor era el servicio número 2 o el número 3 en todo En todo el país. Sí, ¿verdad? En todo el país. Sí, Era el medidor bidireccional número 3 el sí, tuyo. así Y que es. cuando te lo fueron a instalar, los de la comisión pues no lo conocían, no No. sabían en lo que se estaban metiendo. Y el que tomaba la lectura, Tampoco. no, se enojaba porque ya ves que te da ciclos Así es, de forma de datos. te pone lo que Como consumes y lo sí. que inyectas. Sí, lo que estás generando y lo que Exacto. regresaste, etcétera. Te Ajá. lleva como un ciclo como de 6 datos continuos, ¿no? Ujú. Pero de distinto dato. Entonces llegaba el que tomaba la lectura y se volvía loco porque decía, oye, ¿qué es esto? O sea, hay 3 hay en todo el país y me vino a tocar un medidor a mí de esto, ¿no? Ahorita nomás llegan con un aparatito y lo hacen así. Sí, ahora es ya. electrónico Sí, en la toma de la sí, lectura. así es. Y y creo que ahorita los aparatitos están inflando el consumo, ¿no? Porque es un relajo de consumo por Sí, todos lados. yo, Pero en fin. yo tengo clientes que les instalé sistemas fotovoltaicos y me han estado llamando este año precisamente para decirme que les ha llegado muy alto el recibo. Y yo voy y les reviso los inversores. Sí. Y los inversores están trabajando como deben de ser. Entonces, hay algo raro ahí. Quitaron el subsidio. Ok. Quitamos gran parte del Gran parte del subsidio. subsidio. Más de la mitad. Pero aparte de este tema, Gerardo, el gran revuelo que causó tu casa, que es el punto en el que quiero que seas muy específico, porque tú y yo que somos arquitectos lo podemos entender porque pues el lenguaje es más Claro. natural para nosotros. Pero para los que nos están viendo, por ejemplo, tú tienes un sistema en el que aprovechas la energía del terreno natural, Sí. es decir, lo que hay en el subsuelo. Ujú. Entonces, yo no voy a hablar más, mejor platícamelo tú así de una Muy bien. manera muy, muy simple para que todos lo entendamos. Muy bien. Sucede lo siguiente. En todas partes tú puedes crear un sistema de ventilación donde hagas circular por abajo de tu piso aire y como a ese piso no le da sol, se supone que está fresco. En la temperatura normal de nosotros aquí fluctúa a 2 metros
o a 1.5 metros, depende si te deja bajar el manto freático, también la temporada del año y todo ese rollo, fluctúa de 23 grados, que es otoño-invierno, a 26 años, que es primavera y verano. 3 grados nada más fluctúa ahí abajo la temperatura. Que es una temperatura muy agradable. Muy estable, Ajá. muy agradable. Entonces, haces pasar tuberías por ese nivel de subsuelo. Entonces, en un recorrido que depende del volumen de aire que tenga tu casa, tienes un tiempo de contacto del aire con las tuberías. Y ahí está la transferencia de calor. Las tuberías cuando el aire están frescas, está a 23 o a 26 grados, ¿no? Entonces el aire está circulando y está tomando el aire, la temperatura de los tubos. Entonces, si vas, lo inyectas otra vez, lo inyecto por abajo, y luego tiene partes en la casa que se disponen para que crucen las recámaras, crucen las salas, cruce la cocina, cruce el área del escritorio, y se concentra en un retorno grande y da otra vez la vuelta. Y de esa manera cierra las ventanas y me tocó bajarlo a 27 grados la temperatura. Pues es una temperatura ideal. Sí. Una temperatura muy agradable para vivir, pues. Sí. Con abanicos la aguantas perfectamente. Y eso te evita que tengas el consumo alto de energía eléctrica para poder refrigerarlo con un equipo de aire acondicionado, ¿verdad? Sí, así es. Y yo recuerdo, Gerardo, cuando diste a conocer tu casa, ¿no? Que salió en el periódico, yo miré la reseña en el periódico, el debate ahí. Sí. Recuerdo también, pues, que en los colegios, en las universidades, se hizo mucho revuelo y para que presentaras ese proyecto, porque para todos era nuevo, ¿no? Era algo nuevo, una casa prácticamente que se regulara térmicamente sola, nomás con un dispositivo electrónico que recirculara el aire, pues era algo que no lo habíamos visto. ¿Cómo te fue cuando este sistema decidiste ofrecérselo, por ejemplo, a un cliente que tú ya viste que funcionó en tu casa, que tú ya tenías parámetros, que tú ya tenías una investigación, ya tenías datos confiables tomados por ti y demostrables? ¿Se lo presentaste a algún cliente alguna vez? Sí, y en proyecto se hicieron varios proyectos, pero a la hora de ejecutar las obras no se hicieron. ¿Y cuál fue el motivo? Si te ibas a ahorrar mucha energía. Costo, pero costo de inicio, pero contra el consumo de energía es sostenible, ¿no? Exacto. Sí. Pero también romper esquemas no es fácil. A mí lo que me pasó fue que yo empecé a hacer mi casa y venía, como dices tú ahorita, la tendencia a la sustentabilidad. Y dije yo, bueno, a mí ningún cliente me va a permitir experimentar con su dinero. O sea, yo tengo que hacerlo en mi casa. Y me llevó 2 años hacer la casa. Y hubo momentos en que paré, etcétera, y todo, pero me llevó 2 años, pero lo hice. Entonces, el modelo, y sí hay amigos que lo tomaron, incluso les compartí proyectos, o sea, hay que hacer el cálculo, ¿no? De los volúmenes de aire, los diámetros de tuberías, de la transferencia de calor, todo ese rollo, pero entiendo que sí se ha hecho en varios lugares. Ah, qué bueno, se ha replicado tu proyecto. Sí, así es. Ahora, en climas más benévolos, digamos Cuernavaca, quizá Guadalajara ya no tanto, porque Guadalajara está haciendo mucho. Se calienta mucho antes de que llueva, y ahora este año casi no llovió. Pero donde el clima es más estable, pues eso funciona por natural, no ocupas equipos, no ocupas retornos, no ocupas nada. Entonces, ¿por qué? Porque tú dispones de las tuberías, la captación del aire en ambiente natural, y formas como una especie de sifones, y acá haces la salida del aire caliente en las casas. Que igual por temperatura. Así es. Saca el aire caliente. La convección forza, por naturaleza. Y aquí como te decía hace ratito, tenemos todo caliente en julio, agosto, junio todavía, septiembre, o en enero, diciembre, enero. Febrero, el clima la temperatura más baja. Sí, así febrero, es. Entonces pues ahí no funciona tampoco, ¿no? Sí, como tú dices, tiene un periodo de ventana en donde se puede reutilizar, que te ayuda a ahorrar mucha energía, y ya llegan las temperaturas, vamos a llamarle en este caso extremas para nosotros, que no son extremas, pero vamos a hablar de de esos picos o puntas, ¿no? de temperatura, y ahí ya te tienes que apoyar de ese sistema, lo tienes que apoyar de un
de un aire acondicionado, ¿verdad? Para Sí, tener claro. un clima agradable. Sí, pero lo bajas, le bajas 2, 3 grados bien fácil. Puedes tener un aire acondicionado 21, 22, no Sí, lo tienes sí. que poner a 16, No, por no, ejemplo. no. Y aparte, pues con 23 ya ocupas colchita. Sí, O ya, sea, ya, ya te sí, da frío. yo sí. Hay gente que no, pero yo sí. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que ese principio también funciona. Se ha estado haciendo albercas en la orilla de la playa. En Camagüiroa se están haciendo muchas. Yo he hecho varias. Tienes 38 grados de temperatura, 40, bueno, no sube tanto, 38 sí. Te Temperatura puedes subir en ambiente. Camagüiroa, temperatura ambiente a la orilla de la playa. Pero estás llenando la alberca con un pozo de agua de allí, de la orilla del mar. Y el agua está saliendo a 26 grados, a 27 grados. Te metes y está bien fresca. Son albercas de agua salada. De agua salada, Ok. de agua de pozo, no tienen filtros, no tienen cloros, no tienen nada. Entonces, al día siguiente le pones un poquito más de agua y echas al mar el agua que usaste, ¿no? O sea, no la contaminas, no haces daño para nada. Y en tiempo de calor, pues está caliente, se disfruta más todavía, ¿no? Claro. En las noches. Y bien curioso, ahí en Camagüiroa, en el viento que hace en las noches de tierra, es un viento seco, porque se forma una especie de convección con el Golfo, con todas las playas. El agua del mar empieza a evaporar en las noches, sigue caliente, sigue evaporando, y esto forma una corriente de aire hacia el mar. Entonces este aire viene seco. A la hora que sea, en julio, estás en las 11, 12 de la noche, en esa alberca fresca, y con este viento, llega un momento donde no la aguantas. Te da frío. Te da frío. Qué interesante, no estaba Sí, enterado sí, yo de eso. es interesante. Y el tiempo de frío, si te metes a la alberca está saliendo, o sea, 23 grados, una cosa así, lo aguantas, 25 grados, te agrada del frío a la alberca. Pero eso sí, al salir tienes que Sí, porque te encuentras con el arroparte. chorro de aire Sí. y ahí te Sí, puedes sí. enfermar con un Pero golpe. ahí funciona algo similar. Es el juego de las temperaturas. Está muy Es interesante. Yo geotermia. no sabía que estaban aprovechando, fíjate, ese diferencial de temperatura del agua de ahí de Camagüiroa para Sí. hacer albercas de agua salada. Muchas están haciendo. Pues me sorprende como arquitecto, suena muy interesante. Sí, así Ojalá y es. algún día cuando te visite allá me Cuando toque gustes, verla. en tu casa ahí hay una. Muchas gracias. Gerardo, ya hablamos de este proyecto que como te digo, pues te tomó o puso tu nombre en los reflectores aquí en la región, en todo el medio, ¿no? De la Ujú. construcción, por todas las innovaciones que tenía tu casa. Ese mismo proyecto te llevó a presentarlo en foros de arquitectura a nivel Sí. nacional, ¿verdad? Uno de ellos en la Ciudad de México, ¿o fueron los dos en la Ciudad de México? Los dos fueron a Ciudad de México. Participé 3 veces en la SAIE, se llama. SAIE con I latina. Salón Internacional de la Edificación. En World Trade Center, en la Ciudad de México. Entonces, tiene un pabellón de arquitectura sustentable. Y te hago la aclaración que fueron 3 veces porque la primera vez que participé fue cuando yo acababa de terminar la casa. Entonces, alguien me dijo, ¿sabes qué? Está la SAIE en el evento de la SAIE en México. Y mira, aquí están los datos, habla, a ver si te ¿Te registras. consideran? Sí, no, sí, y adelante, y ahí voy. Entonces, en la primera vez que expuse, ¿Te aceptaron desde la sí, primera vez? sí. Y igual me aceptaban, pero me inscribí, pues, Ajá. o sea, me costó a mí. Entonces, la primera vez que expuse, los proyectos que estaban allá alrededor del mío eran porque tenían herrajes en los sanitarios ahorradores de agua, tenían focos de neón, Ya venía, ahorradores de energía. ya venían las Ya venía. ecotecnologías. Sí, por ahí te decían, es que los drenajes de los aires acondicionados los estoy captando el agua y riego el jardín. Entonces eran así los conceptos de ahorro de energía o de sustentabilidad que traían, ¿no? El reciclaje. Pero llego yo con el proyecto completo. Simplemente no trato agua en la casa porque pues una tratadora tenemos aquí muy grandota. ¿Para qué? Y a ti te queda muy cerca. Oh, sí, bien cerquita. Entonces, ¿para qué me meto en ese rollo? La segunda vez que expongo allí, bueno, yo andaba en un compromiso de funcionario público y me llamaron a una comisión de medio ambiente precisamente porque estuve en la comisión de medio ambiente. Me llamaron y la comisión fue los días de la exposición. Coincidió. Entonces ese día cerré los ojos y dije, vámonos. Y me fui a la comisión
Yo me tomé muy en serio la política, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Bueno, la tercera vez que voy, como 2 años después, ya no estaba en ese rollo de la política, y y entonces ya veo muchos proyectos más avanzados con mucha sustentabilidad. O sea, es una tendencia en la arquitectura obligada. Se están creando muchos artículos, muchos elementos, muchos conceptos para respetar el medio ambiente. Ujú. Y se está promoviendo mucho y cada vez hay más y cada vez están más accesibles. Entonces, yo, por ejemplo, esta casa la hice, bueno, es el 13º año que vivo ahí, Ujú. el 13º año que vivo ahí. Entonces, pues igual, no había celdas fotovoltaicas instaladas aquí en Mochis, pues. Pero ahorita tú ya ves un montón por todas partes. Ya se hizo común. Sí, incluso a mucha gente le gusta que se les vean arriba de sus techos. Que era algo que cuidábamos los arquitectos Sí, al principio, ¿no? sí. Que no se vieran. Sí, de hecho yo hice un proyecto hace unos 2 años donde me dice el cliente, ay, aquí para que se vean las celdas. Oye, ¿para qué quieres que se vean las celdas? Pues es que yo promuevo el medio ambiente, qué bueno, pues qué buena onda, le digo. Pero se van a ver gachas, se van a ver raras, pues, eso como tejabán con placas ahí arriba. Y tu proyecto, pues, está muy padre como para que se tenga la plasta ahí arriba, ¿no? Oye, pero pues en tu casa tú tienes, pues sí, pero no se ven, le dije, no se ven. ¿Cómo que no se ven? O sea, él no se había dado cuenta que no se ven y pues ya había estado en la casa, ¿no? Pero en fin, este, por todos lados hay, Sí, por todos lados, y mucho más accesibles también. sí, claro, ya entraron muchas marcas al país. Ah, Incluso ya se fabrican aquí en México sí, ahora, claro. ¿no? Ayusa Sí, tiene en Pastejé tiene una fábrica muy ándale. grande para fabricar Ujú. paneles solares. Pero sí, ese era el tema que te encontrabas con los clientes que sí querían que se vieran para presumir que su casa era solar. Ándale. Pero pues tú te pulías, ¿no? En un diseño de una fachada, pues muy atractiva, muy Ujú. elegante, muy, Sí. muy bonita, ¿no? Y ponerle arriba los paneles, a ti mismo como arquitecto te causaba un Sí. conflicto, pues, pero eso era lo que querían los clientes. Me contaste que cuando estuviste allí en México, en el World Trade Center, pues cuando regresaste me tocó platicar contigo en una de las ocasiones que presentaste tu proyecto y venías de alguna manera muy emocionado y muy motivado porque te había tocado estar en esa ocasión Sí. al lado de stands de firmas de arquitectura internacional muy reconocidas, Sí. mexicanas, Sí, pero que construyen o que hacen proyectos a manera internacional. sí, así es. Y me acuerdo que venías muy motivado. Sí, me tocó ser vecino en una exposición con Legorreta. Fíjate Con Legorreta, que es uno de los un arquitectos proyecto maravilloso, promotores de la arquitectura mexicana sí, moderna, ¿no? moderna y Y orgánica. orgánica, de los pioneros. Tiene mucho, mucho que aprenderle. Y me tocó participar. El señor no estaba ahí, por supuesto, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, se sentía muy agradable estar enseguida de su trabajo. Y la gente, cuando tú presentaste tu proyecto, Gerardo, ¿cuáles fueron las impresiones o los comentarios que te hicieron? Porque posterior a eso, tu proyecto fue publicado en un libro que aquí traes y ahorita Sí, vamos a hablar de él. sí, sí. ¿Cuáles fueron las impresiones del público? Mira, para muchos era la innovación. Ujú. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esto, no? Entonces, igual, no falta el bromista pesado que te diga, no, pues yo le pongo un diablito al medidor y listo, ¿no? Soluciono. Sí, entonces, pero hablas de innovación, estás evitando el consumo de combustibles fósiles, porque así se generan los que te llegan a la casa por la red pública. Y aprovechas la energía geotérmica y aprovechas la iluminación LED y los equipos de aire acondicionado de alta eficiencia. En aquel momento eran 13, creo. Sí, el Ahorita ya son 13. 28, 20 y Ah, tantos, no sé cuál, sí. ya le perdí la Sí, cuenta. depende si es residencial o es Sí, industrial, por ahí, sí, ahí sí así. creo que hasta 21 ya. Ándale, sí. Entonces, a muchos les llamaba la atención, mucha gente me llamaba, me pasé años platicando en reuniones de la casa. Incluso cuando estábamos en una reunión y yo me quería ir, mi esposa les decía, hey, pregúntale por algo de la casa. Pregúntale por algo de la casa y se va a quedar. Y entonces, así fue. Y obviamente, que, pues mucha satisfacción, ¿no? Mucha satisfacción. Ayer te mandé un video de la casa, cómo está hoy después de 13 años.
una casa, bueno, estaba nublado en ese momento, lloviznando, Sí. Ajá. pero una casa que donde se vive muy a gusto. Pues cuando tuve la oportunidad de visitar tu casa, que amablemente me invitaste, y en aquel entonces yo estaba dando clases en la Ujú, Universidad Autónoma de Durango y había mi grupo de alumnos, ¿te ujú. acuerdas? Recuerdo que Sí. ese día también había habido, no sé si lluvia o había habido humedad y tenías una nube dentro de tu casa. Que Sí, me dijiste, aquí hay condensación y se produce una nubecita y hay sí, precipitación, me dice, sí. pero es tan bonito todo esto, me dice, que tengo vida aquí. Entran los pájaros y Ujú. entran y salen y aquí se la Sí, pasan y aquí cantan. sí, sí. Fíjate que un día me pasó que abrí las puertas de par en par, como dicen, para meter un equipo grande. Y y se metió un pájaro que no me di cuenta. Entonces al tiempo, al día siguiente, empecé a escuchar ruidos en el patio. Y me doy cuenta que andó un gorrión por todo el patio. Pues le puse comida y le puse agua. Le abrí la puerta y no se salía y no se salía. Les pasa a los pájaros que están en la entrada de la casa o en el jardín anterior a la casa Ujú. y ven iluminado adentro y ven plantas adentro y se meten. Naturalmente les Creen atrae que continúa el eso, pues jardín. sí. Y entonces me dijo mi papá un día, oye, pues está muy solo el pájaro, te voy a agarrar uno yo allá en la casa y te lo voy a traer para que te haga compañía. Entonces le dijo allá al jardinero, oye, agarra un pajarito. Estaban en la casa los pájaros, duraron un montón adentro. Y una de esas, pum, se salió uno. Y en otra, pues le abrí la puerta hasta que se salió el otro, ¿no? Ok. Pero Pero estaban a fíjate, gusto. qué interesante. Te hacen caquita en la mesa de la sala y todo, pero Pero pues pues no lo puedes evitar, pues sí. es un pájaro, es un Claro. animal. Y muy curioso, una de las patas de uno de los sillones son cromadas. Entonces llegaba el pajarito y se reflejaba en la pata. Y La se usaba como picoteaba. espejo. Sí, sí, sí. Peleaba con él Y pues mismo. se pelea que esto es mío, no Sí. es tuyo, no algo así. Territorial. Sí, territorial. Sí, pues fíjate qué interesante esa parte también de que la vida, Sí, pues básicamente las aves buscaban ahí sí, el refugio de tu casa. sí. Igual lo buscaban por las condiciones de temperatura que Ajá, tenía ese espacio, así es. obviamente. Sí, Estaban, sí, estaban a todo dar viviendo ahí con 23 grados, 24 grados. claro. Un colibrí se metió una vez. Y me di cuenta porque se cansó y porque yo creo que le faltó flor adentro del jardín. Ujú. Y se empezó a debilitar, entonces se quedó hechito bola ahí. Entonces lo agarré y ya, Lo y se sacaste. fue, ¿no? Pero Sí. un colibrí se metió a mi casa. Sí, qué interesante. Oh, está padre, Sí, está muy sí, padre. sí. Gerardo, yéndonos ya a lo que platicábamos ahorita de que tu proyecto trascendió artículos, ¿no? En revistas o en libros. Ujú. ¿Cómo fue que se te acercaron para que publicaras tu proyecto? Muy bien. Resulta que Carlos Ruiz es un arquitecto de Culiacán, ya mayor que nosotros. Este dijo: voy a hacer un libro de arquitectura sinaloense. No hay nada de arquitectura sinaloense, no tenemos nada, hay que hacer algo. Y se puso a investigar qué podía hacer y tomó algunas obras Levantó un censo. de todo el estado. Entonces un día le dije yo, ¿sabes una cosa? Yo estoy haciendo una casa sustentable. ¿Vas a meter algo de sustentabilidad en tu libro? Pero ¿por qué medio te enteraste que él estaba haciendo ese censo? Bueno, yo estaba en colegio de arquitectos, Ajá, era presidente sí, del mismo colegio donde estabas tú o estás tú, ajá. y él era presidente del colegio de arquitectos en Culiacán. Ah, tenían relación por ser Entonces había presidentes. comunicación. Entonces me dice, oye, qué interesante, me dice, ¿cómo está? Y ya le platiqué el proyecto. Y un día fuimos a la casa y yo estaba por terminar la casa y me dice, no, pero no has terminado, no lo puedo meter así al libro. No, pues ya sé, le digo, pero se tardó en hacer el libro. Y que Y un salían día me dice, editados. ¿sabes una cosa? Así cabe tu casa, ¿ya la terminaste? Sí, ya, ay, voy para allá, me dice. Y ahí está el libro. ¿Y el libro se llama? Se llama Arquitectura de Sinaloa en el siglo XXI. Ok, qué padre que un proyecto Sí. ya tuyo está dentro de un Incluso libro. en este libro sale el trapiche en proyecto. Ah, ok, En proyecto. estaba apenas. Estaba empezando a hacer. Ok. Ahí sí ocupo una que no estaba hecha, ¿no? Pues bueno, ya sabemos Ya por qué, sabemos ¿verdad? por qué, así es. Y luego el otro del libro es Alonso Carrillo, que es el de Bien Informado, Ok. el editor. Ujú, de la revista Bien Informado Ujú. aquí en Sinaloa. Gerardo, también me acuerdo que ese proyecto, pues anduviste en las universidades también, ¿no? Sí, Con esa vinculación, explicándole a los alumnos.
que también es algo que uno tiene que dejarle, ¿no? Porque todos fuimos estudiantes y cuando éramos estudiantes, pues nos mirábamos reflejados en los que ya estaban ejerciendo y que Sí, ya habían logrado algo, que ya tenían varias obras, ¿no? Entonces, sí. esa parte también, ¿cómo fue que se dio? Mira, yo tengo el ejemplo de mi papá, que mi papá fue un profesionista, es un Ujú. profesionista ya retirado, tiene 96 años, y siempre fue muy de colegio dental. Él fundó el colegio dental aquí en Mochis, pero aparte de participar en congresos y de exponer casos de la odontología, y se juntaban todos a exponerlos, ¿no? Entonces, me gustó a mí el ambiente ese y me gustó cómo participaban las gentes y cómo los alumnos se interesaban a veces en los temas de los profesionistas. Yo me he encontrado con arquitectos que me han dicho, oiga, cuando yo estaba estudiando, yo fui a su casa, yo conocí su casa. Sí. Entonces, A mí me tocó llevar un grupo, a ándale. 2 grupos, man. Fíjate. Oye, y eso se siente muy bonito, ¿no? Ajá. Se siente bonito porque te lo agradecen. Y aparte, como dices tú, en algo, una semillita se Así sembró es. ahí, en algo. Y y obviamente la sustentabilidad de la arquitectura, pues tiene que ver con la sustentabilidad obligada que estamos en todo el planeta, ¿no? Y que tienes que llevar en tu vida día a día en todo. En todo, Sí, así en es. todo, en todo. Yo creo que los arquitectos estamos obligados a trabajar con respeto al medio ambiente. Porque somos los que impactamos más. Podemos ser, Ujú. podemos ser, si no, que Si si, no tomamos esas medidas así durante el es. proyecto, ¿eh? Pero igual, debemos de ser los promotores y debemos de ser los ejecutores de la conservación del medio ambiente. Sí, sin duda. Sí, Ese sí. es, yo creo que es una obligación Sí. del arquitecto. Lamentablemente hay proyectos donde los mismos propietarios no quieren saber de eso. Entonces, Porque de entrada la inversión, pues, sí, se les infla un poquito. sí, así es. Gerardo, después de que ya vimos todo tu proyecto, que ya fue lo que te distinguió por arriba del grueso de los arquitectos, por decirlo de alguna manera, sin ser denostativo para el resto de nuestros Claro, colegas, claro. pero tú ya estabas ya viendo hacia adelante con el tema de la sustentabilidad, pues vamos a cambiar ya un poquito de tema porque también tienes otra faceta en la que también fuiste muy exitoso, ¿no? Es en el servicio público, en la política, Sí, como lo conocemos todo el mundo. sí. ¿Cómo fue tu acercamiento a la política? Sé que perteneciste o perteneces a un partido político Ujú. de los que era pues en mucho tiempo considerado el número 2 o incluso el uno durante 2 sexenios. Sí. Pero ¿cómo fue que te nace el integrarte a un partido político y empezar pues a luchar por los ideales del partido político hasta convertirte en funcionario? Mira, de joven, de- Fuiste funcionario muy joven, la primera vez que fuiste sí, funcionario. sí, Me sí, acuerdo de eso. tenía casi 30 años o Ujú. menos. Pero de joven de preparatoria. Un tío mío se hizo candidato a alcalde y me tocó acompañarlo y me Aquí en nuestro tocó municipio. ayudarle. Sí, 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 Rodolfo Peñafarber. Ah, ok. Entonces, y yo lo escuchaba y yo veía a la gente y escuchaba a mi papá leer las noticias y sus opiniones. Y entonces, en algo nació en mí ser participativo en la sociedad. Y y con mi papá lo del colegio, el tío de la política. Entonces, pero no todos mis hermanos son como yo, ¿eh? O sea, No a todos ellos se les decían dio. por otras cosas. Entonces, empiezo a participar con ellos y de alguna manera me empiezo a presentar para ayudar en elecciones, en conteos, en cuidar casillas. De joven me fui metiendo y me fui metiendo hasta que de repente un día me dijeron, oye, vente para acá. Te llamaron de ese Me partido. llamaron ya de la función pública. Ya el presidente municipal, López Brito, en ese momento me llamó. Me invitó sin conocerlo yo, pero yo conocía a Samira Yamuni y ella fue la que me recomendó. Pero me dijeron, ¿saben qué? No tienen para desarrollo urbano. Ah, pues órale, voy, sale, ¿de qué se trata? Pum, pum, pum. Muy bien. Llegaste a desarrollo Fue urbano. interesante, muy interesante porque desarrollo urbano en ese momento, la ley de regulación y de desarrollo urbano, pues de Sí, los sí. de desarrollo de centros poblados se llamaban en aquel entonces, ahora se llama desarrollo urbano. Territorial y no sé. Los fraccionamientos y todo el asunto, ¿no? Esa ley, había muchos fraccionadores que no respetaban la normatividad y funcionarios que se beneficiaban porque
por lo que no respetaban los desarrolladores, ¿no? Entonces, estaban desarrollándose fraccionamientos sin áreas de donación o con las bachitas de la área de donación que quedaban de 350 por 685 metros para allá. No eran útiles. Esas las daban de donación. Y entonces, punto número 1, tienes que entregar un área de donación al ayuntamiento porque la ley dice que sea útil. Y en tu comunidad que estás creando se ocupan áreas comunes para esparcimiento, para convivencia o para servicios públicos. Oye, pero pues aquí dice, bueno, pues no, esas tiritas no sirven. Hay que hacer que le sirvan a la gente o a la comunidad que tú estás creando. Estás acumulando, estás desarrollando vivienda. Esa gente va a ocupar de servicios. ¿Y cómo te fue cuando al principio te pusiste muy mal, fuerte con ellos? Al principio muy mal porque no estaban acostumbrados y después se dieron cuenta que sí iba en serio, porque te ofrecen lo de siempre, pues, pero se dieron cuenta que sí iba en serio eso y que sus proyectos no avanzaban si eso no se resolvía. Y yo decía, yo no te voy a pedir nada que no diga la ley y no te voy a pedir nada que no tengas tú en tu gabinete para que tu proyecto quede bien hecho. Nada más. Vamos poniéndole orden. Total, que al tiempo se empezaron a entregar las áreas de donación. Recuperamos un montón. Le anexamos a fraccionamientos que no tenían terrenos de los desarrolladores adosados al desarrollo. Se les consiguieron. Y fue interesante porque en algunas colonias se ponía el jardín de niños, en otras unas canchas deportivas. Te voy a decir, por ejemplo, ahorita, donde está la ciudad deportiva nueva, Centenario, es una concentración de áreas de donación que se hizo para eso. Sí, porque es una superficie muy grande. Entonces buscaban criterios que sirvieran para eso, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa que me acuerdo también muy bien, había una invasión que desalojaron y fueron y los aventaron a lo que es ahora el fraccionamiento Santa Alicia. Sí. También está por allá por el Centenario. Sí, por el poniente. Sí. Entonces, la gente llegó desesperada a poner cercos y todo. Y espérense tantito, vamos a detener esto. Oh, pero ¿cómo? Y mucha presión porque la gente no tenía dónde vivir. Vamos a trazar las calles y seguramente ustedes, pues a lo mejor tu vecino se metió en tu terreno y luego ya que construyan se va a complicar todo eso, ¿no? De alguna manera los convencimos y empezamos a ordenar. Y sí, era un relajo. Y pues, ¿sabe que no tenemos agua? Empezar a llevar agua común. Uh-huh. Y la electricidad. No tenía electricidad, pero por alguna razón, ese tercer año de la administración me tocó ser director de desarrollo social. Y un fondo de ahí lo pasamos a electrificar. Ah, ok. Ya ordenado, pues, ya metimos agua, ya metimos drenajes. Entonces, está interesante porque ahorita vas a Santa Alicia y es una colonia popular, pero está ordenada. Está ordenada. Fíjate qué es padre. Interesante. Los arquitectos tenemos mucho que hacer en el servicio público. Sí. No nos gusta mucho, la grilla es espantosa, la política es muy cochina. Pero los arquitectos tenemos mucho que hacer en el servicio público. De hecho, a nosotros nos corresponde el ordenamiento de las ciudades, claro. ¿No? Porque nosotros las trazamos, las proyectamos y las visualizamos a 10, 20 o 30 años. Así es. Además de esos dos puestos que ya me contaste, Gerardo, tú estuviste de director de desarrollo urbano y luego te cayó ahí la de desarrollo social, que es un área muy sensible, ¿no? Así es. Temas de la gente pues más humilde o que tiene menos recursos. Uh-huh. De ahí, ¿cuál fue tu siguiente puesto en la función pública? Obras públicas. Que es otro... Obras públicas. Es otro también puesto, muy interesante porque me tocó iniciar en esa administración sin proyectos. Llegamos y no había ni un proyecto, ni uno. Y le comenté yo al alcalde, Zenén Xochitl, le digo, yo creo que no debemos de empezar ni una obra si no tenemos proyectos. Oye, me dice, pero pues ¿cuándo vamos a empezar? Vamos haciendo proyectos. Yo no te puedo hacer una obra sin proyecto. Claro. Lo que sí podemos hacer hay mucho que corregir, mucho que mantenimiento que dar, muchas correcciones y por decirte algo,
No sé si te acuerdas que al llegar al Macario Gagiola, o al dejar el Macario Gagiola, dejaron una cuneta muy marcada en tiempos de Juan Millán, por allá. Y oye, ¿sabes qué? Ya revisé los niveles de eso. Podemos emparejar, nivelar, porque el agua no corre al bulevar. El agua corre por el bulevar. Entonces, no va a estar, eso no se sirve, esa cuneta no sirve para nada, más que estorba. Pues y la arreglamos. Y oye, los cruceros de no sé qué, y empezamos a reparar muchas cosas y a corregirlas. En lo que generaba proyectos sí. ustedes. Y entonces fue muy bueno, muy oportuno, porque se gastó poco los primeros meses. Entonces llegas a la mitad del año y el gobierno estatal y el federal te dicen, ¿sabes una cosa? Te compartimos para proyectos, pero tú puedes una parte. Se triplicó. Se hizo una bolsa grande. Se triplicó el recurso, ¿no? Entonces me puse a aplicar las contrataciones como debe de ser y tuvimos muchos ahorros presupuestales. Entonces resultó que en ese año se construyó mucho más de lo normal. Y aunque empezamos a construir el segundo semestre, hubo una cosa que a mí me causa mucha satisfacción y me gusta, y te lo voy a platicar. Llegó un recurso de los tramitado la administración anterior. Ah, ok. Para el gimnasio de alto rendimiento de box que está en la Ciudad Deportiva. Sí, el CAR. Entonces, cuando me pongo a revisar el recurso, pues venía el doble de lo que se necesitaba. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Metimos el gimnasia olímpica para niñas. Que está al fondo. Sí, salió junto con pegado. Ajá. Sí, entonces yo ahorita ya me entero de que hay niñas gimnastas que están compitiendo a nivel nacional que entrenan ahí. Formadas. Entonces yo veo eso y de haber recibido un dinero extraordinario que para los políticos es maravilloso. Bueno, pues nosotros hicimos eso. Te iba a hacer una pregunta ahorita, Gerardo, ahorita que me dices que estiraste más la liga porque tuviste esa bolsa que te ayudó a hacer más, pues. Sí. En esa administración yo recuerdo que pues, yo ya era adulto, ¿no? Yo ya trabajaba, ya era padre de familia, y nunca me había tocado a mí escuchar el término de los recursos excedentes de la venta del petróleo, porque ya ves que los gobiernos fijan un precio de exportación del producto para el año fiscal siguiente. Claro. Y lo fijaron en aquel entonces creo que como en 90 o 80 dólares. ¿No? Y fue cuando se fue a 120. Llegó un pico de 115, 120 dólares. Entonces tuvo muchos ingresos extraordinarios el país por ese excedente en las ventas de exportación del petróleo. Y recuerdo que de manera, no sé el criterio porque Hacienda fue el que lo definió, pero esos excedentes se repartieron y llegaron para obras públicas a muchos municipios del país, ¿verdad? ¿Te tocó a ti esa parte? Sí. ¿Todavía estabas ahí en la función? Sí, así es. Y sí, me acuerdo que se hicieron también muchas cosas con ese dinero. Se buscó un rendimiento y fue muy interesante los resultados. De hecho, al final de ese año, me invitan a mí a ser candidato a diputado federal. Ah, ok. Ahí fue cuando se dio ese paso. En la campaña, sí, yo en obras públicas, en la campaña para diputado federal, en la colonia que nos paráramos o en la comunidad que nos paráramos, habíamos hecho una obra en los 8 meses anteriores. O sea que tú habías estado trabajando desde obras públicas en todas las colonias, vamos a decirlo de alguna manera, llevando algún beneficio. Sí. Y de repente, pum, te ponen de diputado y ya te conocían. Sí. Fíjate que estuvo chistoso. Estuvo chistoso y fue. Si lo hubieras planeado, no hubiera salido. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y hay una situación, otro acierto que te quiero platicar que tiene que ver con el desarrollo urbano de Mochis. ¿Te acuerdas de la glorieta que estaba en la Plaza Fiesta? Sí. Esa glorieta que al final. Castro y Rosales. Que estorbaba mucho, ¿no? Sí, te tocaba llegar a la glorieta con un camión urbano o un camión de esos que van al Fuerte o a Ome. Entonces todo se detenía, ¿no? Todo lo que salía de la glorieta. Sí. Entonces, me acuerdo, se hizo el proyecto. Y decidimos empezar. Y a mí me dicen, por los periodistas, empezamos en octubre. ¿Cómo se te ocurre? Viene diciembre. Sí. Diciembre va a estar terminado. ¿Cómo crees? Y el tráfico en la ciudad se incrementa de manera exponencial en esas. Sí, no. Desde noviembre. Se pone espantoso. Sí, desde noviembre. Entonces, como que sí, en diciembre vas a terminar. El 15 de diciembre vamos a terminar.
órale, y a darle. Entonces, de día todo era normal ahí, y en las noches cerrábamos y hacíamos circulaciones alternas. Tienes razón, se Todas las trabajó. noches trabajábamos. Es cierto. Todas las noches. Los de la Plaza Fiesta me llamaron cuando empezamos y me dicen, oiga, ¿cómo se les ocurre empezar esa obra sin avisarnos y no sé qué tanto? ¿Qué le preocupa? Pues que nos vas a cerrar la plaza, los accesos. No, no le vamos a cerrar la plaza, ningún acceso a la plaza. Va a haber un momento donde se van a ocupar reordenar, pero para eso nos vamos a poner de acuerdo con ustedes y ustedes van a seguir usando otros accesos. Y sí se hizo, ¿no? Y así funcionó. Que se reordenaron ahí para salir y entrar sobre Rosales. Cuando le digo, invíteme por favor a una reunión con todos los socios de ahí de la plaza y les exponemos el proyecto, porque sí, va a haber que decidir el día que vamos a empezar a hacer esto y toca más o menos estos días y tenemos que hacer así, todo bien coordinado. 15 de diciembre, todo funcionando. Órale. Estuvo muy padre y pero dale. Sí. Es el servicio público, la verdad es muy bonito, ¿eh? Es bonito. Es muy bonito, y cuando pasa eso y pasan los de los comerciantes de la plaza y te reclaman, los atiendes, les demuestras y los dejas contentos. Y ven el resultado, ¿no? Al final. Y cuando pasa lo del gimnasio de niñas olímpicas, y cuando pasa lo de los bulevares, Rosendo Castro, etcétera, ¿no? Y cuando vas a las comunidades y ves la escuelita, la biblioteca, las tomas de agua, sí está interesante. ¿Y cómo fue o cómo te sentiste? Porque ya me explicaste que te llegó la invitación siendo funcionario, pero ¿cómo te sentiste cuando te invitan a ser candidato a diputado federal? No tenía ni idea de lo que me estaban diciendo. No sabías en lo que te metías. No, pero mi respuesta fue con el presidente. Le dije, si esto sirve para fortalecer el equipo, yo me voy. Sí. Y le llamó la atención porque le dije, aquí está ya habíamos acordado que sí. Ajá. Aquí está mi renuncia. Oye, me dice, pero ¿cómo vas a renunciar? Y si pierdes, no voy a perder. Aquí está mi renuncia. Órale, estabas ya bien mentalizado a que ibas a lograr ser diputado. Y fue buena campaña. ¿Y cómo te sentiste en la campaña? Yo recuerdo que algunos colegas y tus servidores estuvimos ahí apoyándote desde nuestra trinchera como podíamos, ¿verdad? Fue una experiencia muy bonita. Porque tampoco era común que un arquitecto contendiera para diputado federal. Este es el asunto. Por eso se hizo mucho revuelo también aquí en la ciudad. Pues bajé 6 kilos. Es que en 3 meses. Caminata en las poblaciones. 6 kilos bajé. Y pero pues conoces el municipio entero, ¿no? Así es. Y afortunadamente fue bien allí. Y también hay cosas muy interesantes de que sucedieron con esto, ¿no? Ajá. Cuando yo empiezo a ser diputado, y obviamente al estilo de los políticos, ¿sabes qué? Hay que hacer esto así, eso así. No, espérame, yo no. Con líneas. Yo no vine a eso. Con líneas marcadas. Yo no vine a eso, pero no estamos preguntando si viniste o no. No, pues ya sabes que, pues no. Te querían aplicar la ley de Herodes. Sí, así es. Ajá. Entonces resulta que no me alineé con ellos, pues, y me dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues no vas a servir como diputado. No te importa, yo no vine a eso. O sea, no es el diputado que yo quiero ser, ¿sí me explico? Entonces me sacan o me hacen a un lado de la jugada, y pues como estoy acostumbrado a estar haciendo algo, me fui a buscar los sectores productivos del municipio, que es el Distrito 2 federal. Y me presentaba con ellos y les preguntaba, ¿qué pasó? Ando buscando problemas para meterme. Les digo, ¿qué hay que hacer? Los paperos, los mangueros, los ganaderos, los módulos de riego, los pescadores, los porcicultores, los avicultores, todos. A todos me tocó resolverles problemas. A todos. Qué chingón. Y los vatos decían, oye, pero ¿cómo es que nunca nos había pasado que nos atendieran? Ajá. Lo recibíamos en el Congreso, en las comisiones, en las presidencias de las comisiones, con el presidente de la comisión de agricultura, de ganadería, de pesca, de quien fuera. Los paperos tenían un problema muy fuerte por la importación de la papa, que han logrado avanzar los gringos en eso, ¿no? Y total de que había unas anomalías muy fuertes del secretario de Agricultura que estaba permitiendo importación de papa, y los paperos muy bien organizados y muy bien documentados. En un evento que me tocó participar a mí, pues evidenciamos todo lo que estaba haciendo el secretario de Agricultura. Lo corrieron. Bueno, lo premiaron con una embajada en Italia, ¿no? Ajá. Pero lo corrieron de la secretaría. Lo corrieron de la secretaría y prosperaron mucho el problema ahí, conflicto, los paperos. Ya parece que ya se los bocabajearon otra vez, ¿no? Pero
pero hay experiencias muy buenas y conoces, en este caso, todos los sectores productivos de la región. Y por lo curioso y por lo inquieto me tocó conocer cómo se maneja todo el país. O sea, así como lo oyes, todo el país. Y es maravilloso. Es una experiencia muy bonita. Yo estuve en la Comisión de Medio Ambiente, en la Comisión de la Recursos Hidráulicos y en competitividad. Entonces me tocó aprender cosas muy buenas de todo el país. Y a donde voy, cualquier lado del país que vaya, tengo un amigo. Claro. Muy padre, muy buena experiencia. Y no fui un diputado como todos, pues, pero la verdad, no me pesa en absoluto. Oye, Gerardo, una pregunta que le hice aquí a otro Sí. amigo que fue diputado también. ¿Cuál fue tu sentimiento cuando ya estás ahí y les toman protesta? Pues cuando empieza, ya ves que la ceremonia, cuando salen los diputados y entran los nuevos diputados, es una ceremonia muy bonita. Sí, solemne, muy Sí, solemne. y el Congreso, pues es un recinto impresionante, muy bonito. Están prendiendo las dos cámaras. Ajá. Entonces, ¿cuál fue el sentimiento cuando ya entras y ves ese edificio con un atrio, pues altísimo, ¿no? Y Sí. ves los nombres de todas las personas ilustres que han pasado por ahí en letras de oro. ¿Cómo te sentiste? Es un momento muy especial y muy fuerte. Y yo, pues yo me sentí que iba a servir a México. En ningún momento perdiste el piso. Se escucha raro, se escucha chistoso porque así no. No, y es que No. es el eslogan, no, es que yo quiero servir. Es más, en campaña, Ajá. yo decía, yo iba con mi logotipo del PAN y Gerardo Peña y no sé qué tanto. Entonces yo decía en campaña, yo llegando a ser diputado, entro al Congreso y me quito este logotipo. Ah, sí, porque ya representas al municipio. Me regañaron los organizadores. Pero porque ya representas al municipio, pues. Ah, sí, pero en campaña decían, no puedes decir eso. Oye, pues que voy a trabajar para México, no voy a trabajar para mi distrito, para Sinaloa y para México. No voy a trabajar para el partido. Es que no debes de decir eso, me decían. No debes de decir eso. Los políticos. Sí, claro. De arriba. Sí, Pues. sí. Y porque ellos tenían una manera, pues, que así se había manejado toda la vida, ¿no? Sí. Así, el partido y el partido y el partido y el partido, como la película que te digo ahorita, pues, de la Así ley de es. Herodes. Gerardo, pues ya abarcaste casi todos los ámbitos, ¿no? Ya fuiste también por ahí candidato también a presidente municipal. Independiente, Sí, claro. no ocupen ningún partido. Ajá, pues, por lo mismo que me acabas de platicar, yo creo, ¿no? Así es. Pero, ¿qué viene para Gerardo Peña a corto y mediano plazo? Sé que eres una persona muy productiva y muy activa, te conozco como lo sabes desde hace mucho tiempo. ¿Qué viene para ti? Fíjate, estoy ahorita desarrollando un proyecto en Camagüeroa Ujú. de hacer bungalows para rentar. Ok. Yo pienso retirar trabajando, Ujú. pero en la playa. Ah, A claro. gusto, comiendo camarones, pescado, Escuchando la brisa. limpiando el patio, regando la matita, etcétera. O sea, atendiendo gente. Me gusta. Y creo yo que vivir en la orilla del mar es muy sano. Es muy sano. Comer marisco fresco, o sea, de la panga a tu mesa, Ujú. es maravilloso. Es de lo mejor que hay. Entonces, mi idea es quedarme a vivir ahí trabajando. Ok. Y trabajar hasta el último día de mi vida. Ahí tener tu despacho. Sí. De hecho, mi oficina prácticamente la tengo allá en una recámara. Sí, de hecho, te comenté que fui a buscarte tu oficina y Sí, te sí, encontré cuando tuve contacto telefónico Claro. contigo. Me dijiste, no, es que yo ya prácticamente vivo allá en Camagüey, me Sí, dijiste. así es. Oh, pues qué padre, qué bueno que estás entrando a un negocio que sabemos que viene muy fuerte también, ¿no? Las rentas de espacios vacacionales en destinos de playa. En destinos de playa. Está muy fuerte en todo el país. Muy fuerte en todo el mundo. En todo el mundo. Y fíjate que coincidentemente también estoy trabajando en un proyecto aquí en Topolobampo. Está en proyecto todavía. Es más, arquitectónico, todavía no pasamos al ejecutivo. Pero un proyecto también por esa demanda de los espacios de mar, pegados a la orilla del mar, de un hotel con marina, con condominios, con área social, con un restaurante. Y muy padre porque es en un terreno donde tienes la vista a la bahía. Directo. Sí, y como arquitecto me vas a entender muy bien. Yo tracé un eje central por la bahía. Le buscas el centro, ¿no? Pues está todo irregular, pero le buscas el centro. Las ventanas del hotel perpendiculares al eje. Un restaurant bar en primer nivel
con vista plena a la bahía, sin nada que tengas abajo más que la terraza del hotel y la bahía. Y las olas ahí golpeando, ¿no? Sí, Toda. es bahía y es leve, ¿no? Pero Sí, es muy leve el oleaje, pero hace ruido cuando sí, no, pegan en las está muy piedras. padre, ¿no? Está muy Ajá. padre. Entonces ese proyecto espero pronto se empiece a realizar. Yo creo que va a ser el año que entra. Qué interesante, fíjate, qué bueno que está llegando también ese tipo de proyectos. A Topo ya tuvo su auge, ¿no? Hace algunos años en donde se le invirtió mucho la imagen urbana de Topolobampo. Así Qué es, bueno que ya van a aterrizar este tipo de proyectos, porque seguramente después de ese proyecto van a seguir llegando. claro, Sí, claro. Gerardo, pues me da mucho gusto que hayas aceptado mi invitación. La verdad tenía ya algunos años que pues no habíamos coincidido, que no Sí, nos mirábamos. Ya entendí por qué no te encontraba o no te sí. miraba, pues estás en la playa. Tengo año y medio, ¿Para, más de año y medio ya. para qué te vienes para acá, Sí. verdad? Pero qué bueno que aceptaste mi invitación y te pudiste No, dar al el contrario, tiempo. gracias. Te lo agradezco mucho y cualquier cosa, si algún día nos quieres platicar algo más, esta es tu casa, eres bienvenido. Claro que sí. Eres una persona que, pues, muy conocida aquí en Mochis por todo lo que has hecho, ya lo Sí. platicaste aquí. Y pues me da gusto tener un colega. Eres el primer arquitecto que entrevisto aquí en mi podcast. Pues qué honor, Y me qué honor. siento muy emocionado que hayas sido Muchísimas tú. gracias. Muchísimas gracias. Yo estoy muy satisfecho con todo lo que he hecho. He ido tratando de caminar sin hacer daño. Me he tropezado y me he tropezado bien. Ujú. Entonces, pero la verdad que bien a gusto ahorita y con muy buenos planes. Y estás bien joven, Gerardo, todavía. Pues, más o menos, pero ahí va. Amén, no, si Me estás siento joven muy bien, todavía. me siento muy bien. Y yo sé que la vida en la playa es una vida quizá como unos 50 comparado con esta, ¿no? Oye, hay un dicho, en el mar, La vida es más sabrosa. claro, definitivamente. Muchas gracias, Oye, Gerardo. el otro día, como a las 6 de la mañana, salí ahí a mover unas cosas en la casa. Y enseguida estaba un vato ahí raro. Entonces, Desconocido, pues, para ti. desconocido, sí. O sea, y entonces, con cuidadito, ¿no? Pues, yo estoy solo allá, Ujú. entre semanas casi solo todo el mundo. O sea, casi solo todo el lugar porque hay muy poca gente. Entonces, me puse alerta nada más allá, dice mis cosas y me regresó y de dentro de la casa. A Un churro. gusto en la playa. Y empecé a tomar un video y me toca, te lo voy a pasar el video. Gracias. Sí, sí, sí. Escupe el vato. Y era una chévere. 6:30 de la mañana. Entonces, ahorita me acordé porque dices, en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Lo tiene bien claro él. Lo tiene claro, sí. Lo publiqué en el Facebook, el video, y le puse eso. Cuando la vida en el mar no es tan sabrosa. Porque el vato, pues. Pues son vicios al final Son de vicios. cuentas, pero a su manera de ser, eso es la sabrosura de la vida, Así ¿verdad? es. Claro. Muchos me corrigieron, ¿eh? Ajá. Pero muchos comentarios, yo lo veo a todo, Sí, no, ese claro. vato sí sabe disfrutar, ¿no? Pero pues mi comentario era porque yo veo a esa gente como está, pues. Ajá. O sea, esa gente trabaja conmigo, pues. Sí. O sea, ese no trabaja conmigo, pero tú sabes ahorita que en cualquier obra Sí, es común. es lo más común. Sí, así es. Si quieres limpiar, te quedas sin gente, Además. lamentablemente. Oh, y además también es una manera de rendimiento, aunque se escuche mal. Rinden más. Sí, con los calorones. Sí, para aguantarlos. Sí. Pues, Gerardo, pues de nuevo, muchas Muchas- gracias. Un placer haberte tenido aquí en Espiral Podcast y muchas gracias. Estuvo muy entretenida la entrevista. Pues gracias a ti, Giuseppe, y te deseo mucho éxito y sé que te va a ir Muchas muy bien. gracias. Eres aplicado y te va a ir muy bien. Muchas gracias. Vale. Gracias, Gerardo. Amigos, nos vemos en el próximo episodio en Espiral. Hasta pronto.